35 libros favoritos de Penny, de este tesoro. Que bueno, hay también cómics y manga, así que evidentemente no son solamente libros. Todos los libros de los que voy a hablar tenéis el enlace para poderoslo comprar tanto en la descripción como en el mensaje anclado, así como el enlace a la reseña cuando la hay de estos libros, que la verdad es que son bastantes. Además, y sin que sirva de precedente, tengo todos los libros en físico. Que esto ya sabéis que cuesta mucho de tenerlo porque leo muchísimo en digital, puesto que tengo un montón de libros y ahora me voy a mudar el mes que viene, así que bueno, como voy a ampliar mis estanterías, volveré a tener sitio vacío para poder ir llenando. Es algo a lo que mi pareja pues no tiene ninguna esperanza a que deje de comprar libros nunca, cosa que él no entiende porque siempre lee en digital, porque leer lee mucho. Tengo que decir también que debido a que me mudo, no habrá una lista de libros recomendados en agosto. Sí que habrá Grapap y que seguramente a partir de ahora, aunque no siempre, las listas de libros recomendados pues las voy a agrupar. Por ejemplo, la siguiente lista que va a haber va a ser de terror porque fue la que quedó en segundo lugar cuando os puse las diferentes opciones de a ver de qué queríais que hiciese la lista. Seguramente haré uno que sea de terror pues de spiritus, otro que sea de vampiros y de los diferentes géneros que hay, lo haré seguramente de este modo. No sé, decidme qué pensáis, dejadlo en los comentarios que siempre los leo y me gusta que me digáis las cosas porque muchas veces a mí me aportan mucho, por eso contesto siempre los comentarios. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Veréis que muchos de los libros que voy a hablar aquí pues son libros que están en muchísimas listas porque son libros muy buenos que han recibido premios y que son libros que me gustan muchísimo a mí. Y además, en esta lista, como lo hice por orden, como os he dicho, hay muchos libros que tienen su propia reseña. Estará mejor o peor, depende del momento en que la haya hecho, porque quiero pensar que he mejorado mucho. Bueno, lo sé que he mejorado mucho, porque yo misma cuando me veo, pues lo veo. Que hablo mejor, no solamente de la calidad de la imagen estoy hablando. El primer libro, el 27, es El cuento de la criada de Margaret Atwood. Es un libro que ya me había leído antes de tener a Penny, así que no me estoy haciendo trampas en el solitario porque me lo leí hace 2 o 3 años precisamente para hacer la reseña para el canal y que recientemente pues he hecho una remasterización uniendo las dos partes y en algo que creo que ha quedado bastante bien. Es una novela distópica o ficción especulativa por esta escritora canadiense, Margaret Atwood, que me encanta, que fue publicado originalmente en 1985 y que en 2019 se publicó la segunda parte, Los Testamentos, otro libro que me ha gustado mucho. Fue nominada a muchísimos premios y entre otros ganó el premio Arthur C. Clarke. En España está siendo publicado por la editorial Salamandra y la edición tiene unas 400 páginas. Como todos sabéis, Hulu está haciendo una serie que se puede ver en HBO España, que la verdad está genial. Y la novela trata sobre la temática de cómo las mujeres son explotadas en una sociedad completamente patriarcal y absolutista, como es la que aparece aquí, con la más completa objetividad. ¡Suscribíos! Con la más completa objetificación de la mujer al convertirlas en cosas, especialmente a las que se catalogan como criadas, handmaids, puesto que su única función es ser un horno, es ser un útero para tener niños de los comandantes de la élite que hay en Gilead, por lo que no tienen ningún tipo de derecho, aunque en general ninguna mujer tiene ningún derecho, simplemente que pueden estar mejor o peor situadas. Se sitúa en un futuro Estados Unidos que ha caído después de un golpe de Estado bajo un grupo ultra religioso y patriarcal que cambia el nombre de Estados Unidos a Gillette, aunque en realidad solamente tienen el control sobre una parte de los tradicionales Estados Unidos y quita completamente los derechos a las mujeres. Y la protagonista de esta primera novela es Offred, el nombre del comandante al que sirve con el D en español o el O en inglés delante de todo, que es evidentemente una mujer clasificada dentro del grupo de las criadas, obligada a ser violada cada mes por el comandante al que ha sido asignado mientras mira a la mujer para producir un hijo para la República de Gilead. Es un libro que no es fácil de leer precisamente por la confusión que sufre la mente de la protagonista, pero que sin duda vale la pena.
El número 28 es un cómic que también he hablado hasta la saciedad de él porque me gusta muchísimo, que es El largo Halloween, que es un arco argumental de Batman de 13 números que se empezaron a publicar como una serie limitada, que está guionizado por Jeff Loeb y dibujado por Tim Sale, que es un dibujante que a mí me gusta muchísimo, tiene un estilo muy particular y de hecho me gusta mucho el diseño de personajes que se hace en este cómic. Originalmente se publicó entre 1996 y 1997 y en España actualmente está siendo publicada por ECC Comics, que es la editorial que publica ADC aquí en España, y tiene unas 380 páginas. Hay diferentes ediciones, ahora hay una edición black and white que sinceramente no sé qué aliciente puede tener. Cronológicamente este arco se sitúa después de los acontecimientos de año 1, por lo que los diferentes personajes del mundo de Batman están en pañales. Bruce acaba de volver y convertirse en Batman, James Gordon también acaba de volver. Dos caras aún no es dos caras, es un fiscal de distrito idealista, Harvey Dent, y esto se nota precisamente en el tipo de investigación que hacen y en el conocimiento que tienen de Gotham City, y es precisamente también en este cómic cuando se produce un cambio en los criminales que hay en Gotham, ya que se pasa de la delincuencia tradicional de las mafias a los villanos de cómics estrambóticos con poderes y demás. Este cómic en concreto pues cuenta la historia de un asesino en serie misterioso que se apoda como festivo, aunque no se conoce quién es, que asesina a diferentes personas cada día festivo del año, eligiendo un día festivo de cada mes. Batman buscará atrapar a contrarreloj el asesino junto con la colaboración de James Gordon y del fiscal del distrito Harvey Dent. Es genial, o sea, es que no me cansaré de recomendarlo. El siguiente libro es otro que también me gusta mucho, que es El juego de Ender. Es una de las peores reseñas que tengo porque son de las primeras que hice y ya he dicho que en el futuro pues me los releeré y haré una reseña que sea merecedora de este genial libro. Es una novela de ciencia ficción militar por el escritor norteamericano Orson Scott Card, que es un escritor hiper famoso, no solamente por la saga del juego de Ender, y que inicia precisamente la saga de Ender. Fue nominado a muchísimos premios y entre otros ganó los premios Hugo y Nebula y fue publicado en 1985 y en España está siendo publicado por B de Bolsillo con casi 370 páginas. Se hizo una película con muchísimo presupuesto en el 2013, pero no me voy a dignar a hablar de esa película porque me rompió mi pequeño corazón. La novela se sitúa en un futuro cercano en el que la humanidad parece estar en peligro de extinción debido a los ataques que se están sufriendo de una sociedad extraterrestre insectoide que es muy agresiva y a la que se hace referencia como insectores, es decir, tampoco es que se maten mucho con el nombre, y habiendo repelido ya 2 invasiones, los gobiernos del mundo están desesperados para encontrar un futuro comandante entre los niños más inteligentes de la Tierra. El protagonista, Andrew Ender Wiggin, es precisamente uno de estos niños y a pesar de que es mandado a la escuela militar con apenas 6 años, es el más joven de todos los que están allí, demuestra desde el principio ser un genio táctico capaz de adaptarse a todos los ambientes y a todo lo que le echen encima. Para mí, especialmente el primero, es muy original y está muy bien escrito porque este escritor sabe escribir muy bien. El siguiente libro, el 30, es otro de un escritor que me encanta, que es Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. Escribe muy lentamente, tarda bastantes años en sacar una obra porque realmente su escritura es prácticamente poesía, elige muy bien cada palabra y son metáforas muy elaboradas. Quizás este libro precisamente es el más accesible al tratarse de un libro de ciencia ficción distopía y no de realismo tal y como suele escribir Kazuo Ishiguro, que a pesar de su nombre es un escritor británico que nació evidentemente en Japón, pero que se fue a vivir al Reino Unido junto con su familia desde muy pequeño. Se publicó en 2005 y en España está actualmente siendo publicado por la editorial Anagrama con 360 páginas y en el 2010 se estrenó la película. La verdad es que está muy bien y es bastante fiel al libro. Y Shiguro, como os decía, tiene un estilo narrativo muy propio, es un estilo lento que se recrea en las descripciones, en las metáforas, que no es muy claro a la hora de explicar las cosas, sino que tienes que deducirla tú mismo, pero a mí me parece exquisito, de verdad, la forma que tiene de escribir. Pero bueno, este tipo de escritura hace que sea necesario muchas veces releer para captar los detalles que se han ido dejando a lo largo de la novela y que no necesariamente la interpretación que hagas tiene que ser la correcta porque tampoco
presenta en ninguno de sus libros una hipótesis correcta, sino que al fin y al cabo cada lector tiene que sacar su propia conclusión. La novela se sitúa en una realidad alternativa, puesto que no es un futuro, sino que transcurre durante la década de los 90 y se inicia con Kathy, que es una mujer que se nos presenta como una cuidadora que concretamente se dedica a cuidar a los donantes de órganos desde hace casi 12 años y mientras está trabajando, pues se pone a rememorar y a recordar su infancia y su tiempo en Halsham, un internado en Inglaterra, un internado muy peculiar y que desde el primer momento vemos que hay cosas que crean mucho malestar y que no encajan, donde a los profesores ni siquiera se les llamaba profesores, sino guardianes, que ya es una connotación un poco extraña, ¿no? Que los estuviesen guardando y no enseñando. Y los niños eran vigilados constantemente para que se mantuviesen sanos y se dedicasen a producir arte. Y Kathy recuerda pues estos años hasta que salió del internado junto con sus dos mejores amigos, bueno, con el grupo de tres que iban por ahí. El siguiente libro, el 31, es este, A Sangre Fría, de Truman Capote. Es un libro de no ficción, en concreto de crímenes reales, lo que en inglés se conoce como true crime, de este periodista y escritor estadounidense y que fue publicado en 1966 y en España está siendo publicado actualmente por la editorial Anagrama, que es la edición que tengo yo con 440 páginas. La traducción, la verdad, es que está muy bien y es muy interesante. De hecho, es el segundo libro más vendido de True Crime de la historia, por detrás del libro de Charles Manson, que no lo ha escrito él, pero que es el de Helter Skelter o como se llama, ese es su movimiento. La novela detalla un asesinato múltiple que se produce en una pequeña comunidad granjera en Kansas que se llama Holcomb y es un asesinato que se produce en 1954 de los 4 miembros de una familia, la familia Herbert Cutler, que son los 2 padres y los 2 hijos, y es un asesinato que aparentemente no tiene ningún tipo de sentido, puesto que tampoco es que les roben demasiado, y destaca precisamente porque han sido asesinados de forma salvaje. Y de hecho hay muchas novelas en el que se utiliza este asesinato como inspiración, ya que fue un asesinato múltiple que conmocionó a Estados Unidos, y de hecho Capote, que evidentemente no vivía allí, se enteró del crimen antes de que capturasen a los asesinos, que tampoco es que vigilasen mucho para no ser capturados, y viajó a Kansas y empezó a escribir sobre el crimen y viajó de hecho junto a su amiga de la infancia, que no es otra que Harper Lee, que os sonará porque es la escritora de Matar a un ruiseñor, el único libro que ha escrito en su vida, pero bueno, lo clavó cuando escribió este libro porque anda que no ha vendido copias. Y realizaron una exhaustiva investigación de campo no solamente porque revisaron un montón de documentación, sino también porque entrevistaron a los vecinos de la comunidad y también a los investigadores asignados al caso. 6 semanas después del asesinato, los asesinos fueron capturados y posteriormente fueron condenados a muerte. Y es interesante también porque en el libro Truman Capote hace un análisis psicológico del comportamiento de estos asesinos cuando estaban en el calabozo, también el modo en el que asesinaron, o sea, no son muy inteligentes, está muy bien escrito, la verdad. A pesar de ser una obra de no ficción, no se hace para nada pesada y quieres ir sabiendo más, así que si os gustan los asesinos en serie, los asesinos múltiples, todo este ámbito de la criminología y no os habéis leído este libro, tenéis que empezar ya porque este libro empezó, como os digo, un género en sí mismo y es uno de los libros más vendidos. El siguiente libro, como no podía ser de otro modo, es Dune de Frank Herbert, que por supuesto tenía que aparecer ahí porque me lo he leído en estos últimos 7 años y medio y que, bueno, he hablado hasta la saciedad de esta saga y lo que me queda hablar porque estoy haciendo los vídeos especiales sobre el universo de Dune es una novela de ciencia ficción y fantasía, aunque muchas veces se cataloga únicamente como el género de ciencia ficción, pero evidentemente hay fantasía en esta novela. De hecho, es uno de los primeros libros que se conoce como fantaficción y es una novela por este escritor norteamericano que inicia la saga de Dune con el mismo nombre y que fue publicado en 1965. Ganó muchísimos premios y entre ellos el premio Nebula y el premio Hugo. En España actualmente está siendo publicado en tapa blanda por De Bolsillo y en edición de tapa dura ilustrada por Nova, con unas ilustraciones preciosas, que de hecho yo me estuve allí pensando cuál comprar, pero al final opté por esta en inglés porque me encanta esto. Me encantan los libros que están pintados, así las páginas, me encantan. En cualquiera de las secciones tienen más o menos 800 páginas. Es una novela larga y densa. No es un estilo de escritura fácil porque
muchas de las cosas no quedan claras. A pesar de ello, para mí es el mejor libro de la saga de Dune y aunque aprecio el resto de libros que existen porque amplían todo su universo, realmente yo creo que se hubiese convertido en un clásico y en un libro de culto, aunque solamente se hubiese quedado en este libro. Además, a finales del 2021 se va a estrenar la película. Esperemos que se estrene y funcione bien. La historia se sitúa en un futuro lejano, como mínimo 10.000 años en el futuro, en un gran imperio galáctico que reina el universo conocido, que está dividido en cuasi feudos entre diferentes familias nobles. Hay las grandes casas y las casas menores, pero son estas dos casas. El protagonista de este primer libro es Paul Atreides, que es el hijo del duque de la casa Atreides, una de las casas más poderosas y que de hecho despierta muchísimos recelos en el emperador y en sus enemigos jurados, que son los Harkonnen y en concreto el barón Harkonnen. Y bueno, todas sus alarmas se encienden cuando los Atreides son destinados al planeta de Dune de Arrakis, que a pesar de ser el planeta en el que es más difícil vivir, es el más importante a nivel estratégico económico porque es donde se produce la especia que es esencial para el funcionamiento del universo conocido, por lo que aporta grandes riquezas. El siguiente libro es El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Evidentemente me lo leí hace muchos años, hace más de 20, pero sus libros me los releo con regularidad, por lo que en estos últimos 7 años y medio me he leído como mínimo una vez todos los libros que están aquí contenidos. De hecho, yo tengo las ediciones en tapa blanda y la edición en tapa dura ilustrada, porque los libros en tapa blanda son de cuando yo tenía 11 años y porque mi madre no me quiso comprar la tapa dura porque dijo que era muy pequeña y que no me los iba a leer y que no se iba a gastar el dinero que costaba la tapa dura, pero me los leí. Pero igualmente tardó muchísimo en comprarme la tapa dura. De hecho, no sé si me lo compré yo misma. Es una trilogía de alta fantasía épica y de hecho cambió muchas cosas en el género de la fantasía. Ya ha influido muchos libros de fantasía que han venido en el futuro y son influencias que se ven de forma clarísima. Y aunque Tolkien escribió esta trilogía entre 1937 y 1949, la primera parte, La Comunidad del Anillo, no se publicó hasta 1954 y las otras dos partes se publicaron en 1955 y en España actualmente está siendo publicado en tapa dura por la editorial Minotauro, tanto esta ilustrada como cada uno por separado, y también se publican en tapa blanda por Bucket y la primera parte tiene entre 500 y 600 páginas y esta tiene casi 1.300 páginas, que no está nada mal. Eso sí, tiene un montón de apéndices y mapas, así que no solamente son los libros. Tengo que decir que la edición de tapa blanda que tengo yo también es de Minotauro, por lo que quizás Minotauro siga haciendo tapa blanda porque Minotauro publica con las portadas tradicionales y Buque publica con otro tipo de fotografías, pero no son con las ilustraciones tradicionales tan bonitas de Alan Lee. Así, a modo sucinto, porque todos conoceréis de qué va, porque si no os habéis leído los libros, seguro que habéis visto las películas. La trilogía explica la historia de Frodo, un hobbit que no ha salido nunca de la comarca en la que vive, porque los hobbits pues viven alejados de lo que pasa políticamente y militarmente fuera de la comarca, a no ser que les afecte a ellos, y que Frodo, tras heredar un anillo mágico de su tío Bilbo y descubrir por el mago Gandalf que se trata del anillo de Sauron, del Señor Oscuro, decide llevar él mismo el anillo al Monte del Destino para destruirlo en las tierras de Mordor y evitar así que Sauron pueda recuperar su poder y sumir a la Tierra Media en la oscuridad. Es un resumen que no es como se plantea normalmente, pero creo que describe muy bien cómo es en realidad. Y Frodo pues partirá acompañado con otros 3 hobbits, Gandalf, el mago, con 2 hombres, un elfo y un enano, que no hace falta que os diga el nombre, que partirán de camino a Mordor mientras son perseguidos y atacados por los siervos de Sauron. Y básicamente pues esta es una sinopsis que, no sé, que yo creo que resume muy bien el contenido de esta trilogía. El siguiente libro, el 34, es un manga que es 20th Century Boys de Naomi Urasawa, que se trata de un manga seinen que es de misterio y terror por este mangaka japonés. Y la serie original tiene 22 tomos que fueron publicados entre 1999 y 2006, pero se publicó una continuación en el 2007 con 16 capítulos titulado 21st Century Boys, que se recoge en 2 tomos. En realidad, esta segunda serie no es opcional, sino que simplemente Naoki Urasawa tuvo problemas con su editor y tuvo que cambiar de editorial
y por derechos de propiedad intelectual, de copyright, tuvo que cambiar el título también porque el titular de 20th Century Boys pues era la anterior editorial, así que no es opcional, como os digo, comprarse estos 2 tomos adicionales. En España actualmente está siendo publicado, es decir, no está fuera de edición y además está siendo publicado en forma de Tankoban, que es el tomo doble y que es un poquito más grande, por Planeta Comics, la misma editorial de los que tengo yo. Es un manga que es muy bueno, es muy adulto y que también da bastante mal rollo en varias ocasiones. Cuenta cómo en 1969 un grupo de amigos, Kenji, que es el principal protagonista, Ocho, Yoshitsune y Maruo construyen una base secreta en un descampado para poder reunirse junto con sus amigos y compartir mangas y revistas pornográficas prohibidas. Y para celebrar el sitio, Ocho dibuja un símbolo que representa la base secreta y su amistad. Cuando poco después se unen otros 2 amigos en la base secreta, imaginan un futuro en el que unos villanos están intentando destruir el mundo y cómo ellos se convierten en héroes y salvan al mundo de estos villanos. Y todo esto además lo escriben en un diario que titulan El libro de las profecías. Ya en los 90, cuando todos estos niños son adultos, vemos como Kenji, que tiene una tienda colmado, que venden de todo, se topa con una secta liderada por un hombre que se hace llamar amigo, porque de amigo tiene muy poco, y lleva a cabo acciones similares a las que habían previsto ellos en su libro de las profecías, y que además aparece el símbolo que Ocho diseñó para su base secreta, por lo que se pone a investigar junto con el resto de sus amigos quién está detrás de todo esto. Y finalmente, el libro 35 es también un manga que es este Tsubasa Reservoir Chronicles de Clamp. Ya sabéis que me gusta muchísimo Clamp, de hecho he reseñado muchísimos mangas de Clamp y es un manga shonen por este grupo de mangakas japonesas que se publicó conjuntamente con otro manga, XXholic, y que la forma ideal de leerlos es leer los 2 a la vez. Hay muchas guías de lectura en internet de cómo fueron publicados, pero básicamente, como os digo, es la forma en que fueron publicados. Es decir, tampoco hace falta que os creáis todo lo que os digan, sino que si vais a la Wikipedia y cuándo fue publicado cada tomo, es la mejor forma para leerlo. Este original se publicó entre el 2003 y el 2009 y tiene un total de 28 tomos que en España han sido publicados por Norma Editorial, así que es fácil de encontrar. Y de hecho, este manga nació como un homenaje a Cardcaptor Sakura, a Sakura cazadora de cartas, puesto que muchos fans pedían ver a los protagonistas, a Sakura y a Xiaoran, como adolescentes, y en lugar de seguir con el manga de Sakura, cosa que ahora sí han hecho, hay manga de ellos en el instituto que aún está en publicación, decidieron escribir este manga que en realidad es un homenaje no solamente a Sakura, sino a todas las series de Clamp, puesto que la mayor parte de ellas aparecen en este manga, por lo que si has leído los diferentes mangas de Clamp, hace mucha gracia porque ves los diferentes personajes. Y esto es porque los protagonistas van viajando entre diferentes universos paralelos, por lo que van encontrando los personajes de diferentes obras en esta historia. Es además una historia muy compleja, más compleja de lo normal, de lo que viene siendo Clamp, precisamente porque es como una evolución de todas sus historias. Clamp tienen muchas historias que son adultas, pero esta es especialmente compleja, sobre todo cuando vas hacia el final y ves todo lo que hay detrás. La historia sigue a Sakura, que es la princesa del reino de Cloud, cuando ésta pierde todos sus recuerdos de forma súbita y de cómo Xiaoran, que es el hijo adoptivo de un arqueólogo que es el padre de Sakura en el manga original y que es amigo de la infancia, decide ir con ella a recuperar sus recuerdos. El mago de la corte, que es Yukito, el Yukito del manga original, los manda ante la bruja de las dimensiones, Yuko, que es precisamente una de las protagonistas de XXholic, que es esta que sale aquí, que los envía junto con otros 2 personajes que justo se presentan ante ella, Kurogane y Fai, que por diferentes motivos también necesitan viajar entre los diferentes universos en busca de los recuerdos perdidos de la princesa entre las diferentes dimensiones para así poder salvar la vida de Sakura. Y esto es todo, esto es el final de la lista, espero que os haya gustado, si es así, dale a like, dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto, si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, especialmente para las próximas listas de libros recomendados, para los wrap-ups y para las próximas reseñas que se vienen en el futuro. Nos vemos en el siguiente vídeo.